Biblia en Hebreos capítulo número 11, Hebreos 11, el 1 y 2. Y vamos a leer el verso 36 al 39 del mismo libro. Hebreos capítulo 11, del verso 1 al verso 2 y luego al verso 36 al 39. Vamos a tomar dos porciones bíblicas porque hoy termino la serie Héroes de la Fe, como lo hemos venido hablando durante los domingos anteriores, y hoy concluyo esta temática. El testimonio de la fe número 4 es el subtema de hoy. Y hoy Hebreos 11 dice, verso 1 y 2, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe. Vamos al verso 36, por favor. Verso 36, porque ahí vamos a concluir. Esta es la última parte. Son 4 grupos de personas que fueron extraordinarias en la fe, y aquí terminamos con este grupo, el cual es anónimo. Dice así el verso 36: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Leamos todos el 39 y 40, por favor. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, porque llegó el momento de el alimento espiritual para nuestras almas, Señor, porque por tu palabra, Señor, sustentas a tu pueblo antes de tu venida, y a través de esa palabra, Señor, es que nos das fuerza, nos das virtud para vivir la vida cristiana, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón, Señor, y allí, mi Dios, produzca un fruto, todo para la gloria de tu nombre. Señor, en esta preciosa mañana, aquí estamos, Señor, los que estamos aquí, los que están allí abajo y los que están ahí por YouTube. Te pido, por favor, de que tú te glorifiques de una manera especial y que tu palabra corra y sea glorificada, implantada y establecida en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Bien, lo importante aquí en esta mañana, al terminar con la enseñanza de los héroes de la fe, es ver la manera como el Señor busca por medio de su palabra un testimonio de parte de nosotros. Aquí dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, que por la palabra de Dios que ellos recibieron, ellos alcanzaron buen testimonio. Testimonio en la medida en que ellos testimonio delante de Dios y de los hombres. Eso es bien importante. Dios, a través de su palabra, hace de que nosotros testifiquemos de Dios, que nuestra vida hable de Dios, que nuestra vida sea un reflejo de Él. Eso fue lo que pasó. Esas personas escucharon la palabra de Dios, y su vida siendo su vida corriente, normal, natural, porque los seres humanos somos naturalmente pecadores, extraviados de la verdad, duros de corazón, es decir, una cantidad de condiciones negativas, porque el pecado produjo en Adán, cuando él desobedeció a Dios, produjo esa conducta en él, y por esa conducta fuimos todos infectados. Eso fue peor que el COVID-19. Fue peor, porque por ese hombre fue contaminado por Satanás, y él contaminó a toda la raza humana, y por cuanto todos fueron infectados de pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero llegó el fin de esa pandemia, y ¿quiénes
Jesús el Señor. Hace 2020 años vino la vacuna, hermanos, contra el pecado, y se llama Jesús de Nazaret. Alguien lo aplauda esta mañana con todo el corazón. Aleluya. Jesús justamente vino y en la cruz cargó el pecado de todos nosotros. Él pagó, porque la paga del pecado es muerte, es condenación. Toda persona que viva naturalmente, carnalmente, mundanalmente, apartado de Dios, separado de Dios, entonces tiene que pagar por sus pecados, tiene que pagar por sus obras, tiene que pagar por sus acciones. Va a pagar delante de Dios. Las personas, todas las personas van a estar frente a Dios en un juicio para dar cuenta de lo que hicieron estando en el cuerpo, estando en vida. Van a dar cuenta de cada uno de sus hechos, porque eso no va a pasar por alto. Dios, la Biblia dice claramente en Hebreos 9:27, y sería bueno colocar ese versículo. Hebreos 9:27 dice así, hermanos: está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mira, ahí dice, vea, después de esto el juicio. Es decir, que todas las personas que han vivido sobre la tierra estarán frente al trono blanco para dar cuentas ese día de sus actos, de sus hechos, de todo lo que han hecho. Pero, ¿por qué? Como consecuencia del pecado, de su vida natural, de su vida mundanal, de su vida carnal, separados de Dios. Pero Dios no quiere eso para el hombre. Dios no quiere ese juicio para el hombre. Ese juicio está para Satanás, quien es el autor del pecado, quien es el dueño de la sustancia del pecado. Pero para eso apareció Jesús, aleluya, para deshacer las obras del diablo, para vencer al diablo en la cruz del Calvario, y allá lo venció. Griten amén. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario y venció el pecado. Por eso, hermanos, dice la Escritura claramente, hermanos, Hebreos capítulo número vamos a Hebreos capítulo número 4. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta un día. El siguiente versículo dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote, es el que está aquí ministrando esta mañana. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Oigan, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Claro, humano. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahí dice, pero sin pecado. Y fuera de eso, sin pecado, ni siquiera se halló engaño en su boca. Y él cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de la condenación, hermano. Para librarnos de la condenación. Entonces, es importante. Entonces dice ahí el siguiente versículo, dice: acerquémonos confiadamente, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está. Así que hay un trono de gracia. Está aquí esta mañana. Hay un trono de gracia. El Señor dice: si tenemos a Jesús que ya hizo eso, entonces tenemos a Jesús, el sacerdote de esta casa, y tenemos un trono de gracia. Vengan, hermanos, y hallen gracia. ¿Qué es gracia? Para que se acabe la desgracia. ¿Cuál desgracia? No del COVID-19, sino del pecado, que es peor que el COVID. Ahora, ¿qué gracia? Es que Jesús, gracia es un favor inmerecido. ¿Cómo es posible que yo, viviendo tantos años en el mundo, viviendo naturalmente en la carne y en el pecado, tanto mal que hice, tanto mal que me hice, tantos sufrimientos que le ocasioné a mi madre, a mi esposa, a mi hijo, y viene el Señor y me dice: te perdono? ¿Qué hallo en mí? ¿Qué encontró en mí para decirme te perdono y no tienes que hacer nada más? ¿Y cuándo voy a pagar? No, es que yo ya pagué por ti.
Es que ya Él pagó por ti. Entonces cuando usted entiende eso, usted dice, ay, entonces yo no debo seguir haciendo esto. Ahí es donde se tiene que comprender, justamente ahí es donde hay que comprender el plan de salvación, arrepentirse. Ya no quiero hacer lo que hacía antes. Ya no quiero vivir bajo ese pecado. Ya no quiero vivir bajo esa condición. Ya no quiero vivir bajo esa naturaleza. Necesito cambiar. Y el cambio está en el plan de salvación del Señor, en el bautismo. Porque el bautismo es muerte, es sepultura, es resurrección. Entonces la persona recibe eso. ¿Y cómo hace? Entonces decide morir al mundo, al pecado y a la carne y ser una nueva criatura. ¿Y esto viene a través de qué? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora ese plan de Dios da un efecto poderosísimo en nosotros. Escuchen esto, tan poderoso para nosotros, que ahora nosotros, hermanos, somos exonerados de la condenación del infierno. Vean, hermanos, hay tanta mentira en el mundo, tanta mentira y tanto engaño en el mundo que dicen que cuando una persona muere va para el purgatorio, y en el purgatorio pues ahí su alma paga sus penas, paga su deuda para que llegue al cielo. Eso no es cierto. Ni siquiera la palabra purgatorio está en la Biblia. Ahí lo leímos hace un momento, ¿sí o no? Está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el purgatorio. El juicio. ¿Están conmigo, verdad? El juicio. El juicio. Ahora, ¿quiénes no van a ir al juicio? Estamos exonerados del juicio. Los que un día tomamos la decisión de creerle a Dios, obedecerle a Dios, su palabra. ¿Y cuál es su palabra? La palabra de salvación, de arrepentirse, de bautizarse y de llenarse del Espíritu Santo, para vivir una vida agradable y santa delante de Dios. Entonces, ¿cómo yo alcanzo una vida agradable delante de Dios? Cuando yo alcanzo testimonio a través de su palabra. Así que la palabra llega a mí, yo la recibo y esa palabra produce en mí un cambio, una transformación. En este caso, en esta dispensación, una nueva creación. Somos creados en Él, en santidad de la verdad. ¿Sí? Ahora somos nuevas criaturas, ahora somos nueva creación. Para nacer de nuevo necesitamos morir. Repito eso. Jesús dijo, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo haces para nacer de nuevo? Tienes que morir. Tiene que haber una muerte. ¿Cuándo fue la muerte? El día en que me bauticé. Ahí morí. Y ahora soy nueva criatura. ¿Por qué? Porque si no nací de nuevo, entonces yo invalido la palabra de Dios. Porque yo fui renacido de simiente incorruptible. Primero, para ser esta persona que soy, este hombre que soy, fue a través de la simiente corruptible de mi papá, que la puso en mi mamá, y de ahí salí yo. Por eso yo me parezco a mi papá o a mi mamá. Algunos de los dos me parezco. Pero yo morí un día. Y si no morí ese día, entonces invalido la palabra de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, la de mi papá y mi mamá, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué fue lo que pasó? La palabra llegó a mí. Y esa palabra, la palabra en mí, yo la recibí, la creí. Por eso, hermanos, ¿cuántos ustedes ven que se les predica el evangelio y no lo creen? Porque no lo obedecen. Porque no hacen lo que la palabra de Dios dice. Que no se arrepienten, no se bautizan, ni se llenan del Espíritu Santo. No se congregan, no siguen adelante, no perseveran. No le creen a Dios. Entonces no van a dar testimonio de Él. Pero una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha oído la palabra, que ha oído el evangelio, mire, todo esto, escuchen, hermanos. Mire, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, por favor, el siguiente versículo. Tenemos entendido 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no se veía. Fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso se llama fe. Sí, por la palabra de Dios. Mire, Dios hace todo por su palabra. Creó el cielo y la tierra, todo lo hizo con su palabra. Es más, sustentó a su pueblo con su palabra. Es más, y ahora aquí nos sustenta a nosotros por su palabra. Y si usted ve algo, si usted ve un creyente que da testimonio de Dios, es por la palabra. Por la palabra. Ahora, esa palabra que recibieron los antiguos, dice aquí, les produjo a ellos muchas cosas y no muy buenas. Pero ellos, los antiguos, recibieron como seres humanos normales. Un día recibieron la palabra. Lo importante fue que la creyeron. La creyeron. Y si la creyeron, hermanos, dieron testimonio de Dios con sus vidas. Es decir, que la palabra de Dios ejerce un poder. Póngame ahí el Salmo 19:9, por favor. Dice ahí, hermanos, que la palabra de Dios es tan poderosa que mire lo que dice aquí. El temor de Jehová el verso 10, deme el 10, por favor. Entonces es el 8. El verso 8, por favor. Perdón, es el 7. 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Que convierte qué? ¿Qué es convertir? Es transformar. Es una metamorfosis. Es un cambio absoluto. Conversión. ¿Quién era este hombre? Era un fumador, era un bailador, era un mentiroso, era un engañador, era eso. ¿Qué es ahora? Lo contrario completamente. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convirtió a este hombre y ahora es nueva criatura. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero esta gente recibió una palabra. Y esa palabra, mire, hermanos, ¿cómo es posible? Yo no sé si ustedes se alcanzaron a dar cuenta, pero Moisés vivía en un mundo como el que vemos hoy, lleno de paganismo, lleno de lujuria, lleno de cosas. Y él no nació en un lugar pobre. Él nació nada más ni nada menos. Bueno, sí nació en un lugar pobre, pero fue llevado por la hija de Faraón a vivir en palacio. Y fue adoptado por la hija de Faraón. Es como si Ivanka, se llama la hija del presidente, Ivanka. Oiga, Ivanka agarrara un muchachito de África y lo adoptara. ¿A dónde lo va a llevar a vivir? Casi a la Casa Blanca. Eso pasó con Moisés. Moisés vivió allá en el palacio de Faraón. Pero lo que ocurre es que aunque era de una familia humilde, él era hebreo. Y él, dice la palabra de Dios aquí en el libro de Hebreos, dice que por la fe Moisés, siendo grande, rehusó ser hijo de la hija de Faraón, porque vio mayor, pongamos el versículo, por favor, Hebreos 11, para que no quiero decir las palabras exactas. Hebreos 11, a ver, vamos, ¿qué verso será ese? 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, maltratado, escogió que gozar de los deleites temporales del pecado. Él sabía, él tenía todas las posibilidades de vivir con todos los placeres,
con todo lo que el mundo sucio ofrece. Riquezas, joyas, todo lo que el mundo, todo eso vano que el mundo ofrece. Él dijo, yo rehúso a eso. Míralo, ahí está. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, que él supo que había una palabra. Él recibió una palabra, hermanos, por la fe. Mire, la fe nunca va desconectada de la palabra de Dios. Es más, la fe es la palabra de Dios. Sin fe es imposible a Dios, pero la Biblia dice, Hebreos 10:19, perdón, Romanos 10:19 dice, ese versículo, a ver, Hebreos 10:17, perdón. ¿Dónde está ese? 10:17. No, es Romanos, hermana, no Hebreos. Ok. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el jefe de la prueba. Es aquí, véalo, 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios. La fe no puede desligarse de la palabra de Dios. La fe es creer a la palabra de Dios. Es obedecer la palabra de Dios. Mire lo importante que es para nosotros eso. Entonces el Señor está diciendo, por mi palabra, todos esos antiguos recibieron la palabra y aún estando en comodidad, teniendo la posibilidad de gozar todo lo que el mundo dijo, dijeron, no, preferimos tu palabra. Hermano, eso lo hizo Moisés, eso lo hicieron ellos, los antiguos, y eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué clase de persona hubiese sido Moisés si se hubiera quedado en Egipto? Si nomás cuando se dio cuenta de que ya renunciando a todo eso, hermano, un día tuvo un disgusto con un egipcio y lo mató. Lo mató, es decir, que era hermano, el muchacho era temperamental. ¿Aquí hay algún temperamental? ¿Alguna temperamental? Pues le voy a decir, ese muchacho era bien temperamental. Imagínese si no lo agarra Dios. ¿Y sabe qué dice mi Biblia? Mi Biblia dice que lo agarró Dios y trabajó con su palabra, porque no lo agarró a golpe ni lo agarró, te vas a portar bien. No, hermano, eso no hizo Dios, fue con su palabra. Porque su palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Es como martillo que quebranta el corazón. Es como fuego que quema la escoria. ¿Y qué hizo con su palabra? Hermano, la Biblia dice que lo hizo el hombre más manso que había sobre la tierra. Oiga, de ser un hombre temperamental, de ser un hombre iracundo, se vuelve un hombre manso por la palabra de Dios. Y eso que le pasó a él, le puede pasar a usted. Es más, le tiene que pasar si quiere entrar al reino de los cielos. Ahora, si se quiere quedar aquí en el mundo y se quiere quedar en el día del arrebatamiento y se quiere ir para el infierno, pues es su decisión. Pero tiene una opción. ¿Cuál es la opción? La fe. ¿Cuál es la opción? La palabra de Dios. Creer al evangelio. Al evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Lo que hizo Cristo. Lo que repercute esa obra de Cristo en nosotros. La decisión de tomar mi vida, de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura y de dar testimonio mi vida por la palabra de Dios. Le hago una pregunta. ¿Moisés vio a Dios? ¿Abraham vio a Dios? ¿Josué vio a Dios? Nadie vio a Dios, hermano. Ellos no lo vieron, ellos lo oyeron. ¿Cuántos están oyendo aquí? Amén. Amén. Entonces, si oímos estas cosas. Ahora, entonces, vemos que el primer grupo de los héroes de la fe comienza ¿con quién? Con uno que fue asesinado por la fe, Abel. Y a veces nos equivocamos con lo que pasa con Abel, porque Abel, a veces cuando hablamos de Abel, miramos en la ofrenda y nos identificamos con la ofrenda de él, que él ofrendó a Dios y esto. Pero no fue la ofrenda, fue haber hecho una
un sacrificio a Dios como Dios le agrada, como Dios lo había dicho, como Dios lo pedía, mientras que su hermano no hizo caso a la palabra de Dios, sino que lo hizo como a él le dio la gana. Y hay personas que viven el evangelio así, que quieren vivir el evangelio así, a su manera, y no a la manera de Dios o a la manera de la Biblia, que quieren llevar su religión a su manera. Y no es así, es como dice la palabra del Señor. Si no, no te equivoques con Dios, hermano y hermana. Entonces él alcanzó tremendo testimonio, porque sus ofrendas todavía hablan de eso. ¿Qué fue lo que pasó? No es que él trajo lo mejor, el mejor becerro lo trajo, y su hermano trajo lo mejor del campo. Si era para traer lo mejor, pues a Caín también trajo una buena ofrenda. Es que no era eso no era lo que tenían que traer. El que trajo lo que tenía que traer fue Abel, porque trajo un animal y lo sacrificó por sus pecados. Lo entendió. El otro trajo fue comida. Con eso no hacía nada con sus pecados, y por eso fue que Dios aplaudió la obra de Abel. Ahora miren, hermanos, pasemos al siguiente grupo, o al tercer grupo, para irnos adelantando, para ir aquí en función del mensaje. ¿Cuál fue recuerdan el mensaje? Porque en cada grupo hay una mujer. La primera mujer es Sara. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la segunda mujer? Rahab. Pero Rahab, ¿dónde vivía Rahab? En el mundo. Jericó era tipo del mundo, eran todos desobedientes ahí. La Biblia dice que esos eran los desobedientes, Jericó. Por eso Dios mandó, hay que destruirla. ¿Saben que Dios va a destruir todo esto? Esto apenas es una llamadita, hermano. Esto del COVID es una llamadita nomás de atención. Oye, pónganse en las pilas, vea, arrepiéntanse. Oiga, escuchen mi palabra, vengan, sean los cristianos que tienen que ser, las personas que tienen que ser. Eso es lo que Dios está buscando con esto. Pero allá el Señor dijo: no hay nada que hacer. Lo mejorcito que había en Jericó era una prostituta. Rahab era una ramera. Pero ¿qué tenía Rahab? Vivía en una condición, vivía en Jericó, todo el mundo. Hermano, usted se ha dado cuenta. Aquel día me llamó un joven y me dijo: pastor, yo voy a salir de ahí donde estoy trabajando. ¿Y por qué, hermano? No, porque no hablan sino, se burlan de mí, no hacen sino vulgaridades, no hacen sino su música mundana. No, hermano, todo es con doble sentido. Yo estoy aburrido ahí. Claro, está aburrido ahí, porque eso es mundo. Eso es Jericó. Pero él ya no es de ahí. Ya es de Dios, separado para Dios, se siente mal. ¿Se dan cuenta? Esta mujer vivía en Jericó, pero oyó a Dios, supo lo que Dios estaba haciendo y guardó a los espías. Los guardó, los escondió. Es decir, se fue en contra del rey de Jericó. Es decir, lo deshonró al rey, lo traicionó al rey, escondió a los espías. Y les dijo a ellos, les hizo prometer a ellos: vea, yo sé que Dios viene para acá y Dios va a acabar con esta ciudad, pero yo le pido que tengan misericordia de mí y de mi familia. Hermano, eso es fe, porque yo sé que este Dios que ustedes aman, ese Dios que ustedes buscan, es Dios arriba en el cielo y Dios aquí abajo en la tierra. Es poderoso, aleluya, amén. Eso dijo esa mujer. ¿Y qué pasó? Claro, hermanos, esos espías se llevaron la palabra de esa mujer porque estaba a favor. Mire, cambió de rey estando en Jericó, y aquí estando aquí. Entonces ella cuando llegó el momento, ya saben, Josué vino, entró, y lo primero que dijo Josué: vayan a la casa de esa mujer y guarden todo lo que es de ella, toda su familia. Y ella, ya sabe qué hizo ella, hermano, qué tremendo lo que hizo ella. ¿Sabe qué hizo? Preparó a toda su familia. ¿Cómo sería la manera de predicarles? Porque no se salvó ella sola, se salvó toda su familia. Dice, toda su parentela fue salva de la destrucción y todos los demás murieron. La única que se salvó fue Rahab y toda su familia. ¿Sabían ustedes eso? ¿Y por qué? Y por eso quedó en los héroes de la fe. Una mujer, una prostituta, quedó ahí, hermano, marcada en los héroes de la fe porque le creyó a Dios. Pero claro, después de que le creyó a Dios, su vida cambió. No volvió a ser la mujer que era antes.
porque ahora sea parte de otro pueblo. Ahora hacemos nosotros parte de otro pueblo. Somos otro tipo de gente. Somos diferentes. ¿Sí o no, hermanos? Pero, hermanos, estoy hablando de dos casos. Ahora miren estos casos. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. ¿Por qué? Porque recibieron una palabra y la palabra que recibieron de Dios era contrario a lo del mundo. ¿Usted no se ha dado cuenta que un presidente de una nación agarre una Biblia y se vaya se salga de ahí y se vaya a una iglesia y levante la palabra de Dios? ¿Y sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso para el mundo? Una burla. Una burla. Bueno, gloria a Dios que agarró la Biblia por lo menos. ¿Cierto? Por lo menos agarró la Biblia y se paró frente a una iglesia y levantó la palabra de Dios. Por lo menos hizo algo así, hermano. ¿Usted no cree que Dios no ve eso bueno? Aunque todo lo demás sea malo, aunque no se haya convertido, aunque todavía, hermano, pero hizo eso. Un presidente de una nación que haga eso. No, los presidentes lo que quieren es otra cosa. Ellos piensan en otra cosa, ellos piensan en ellos, piensan en enriquecerse. No sé, usted sabe todo lo que hay ahí, hermano, en cada país. Pero, hermano, yo quiero decirle, este hombre por lo menos hizo algo bueno. Pero para eso que hizo, eso va en contra de él. No está supuesto a hacer eso. ¿Quién entiende al mundo? No, hermano, pero aquí dice, experimentaron vituperios por la palabra de Dios. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Dice aquí, de los cuales el mundo no era digno. Si vivieron tan bien para Dios que el mundo no era digno para ellos. Mire, hermanos, errando en los desiertos, por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. No podían vivir con la gente porque tenían que vivir solos. No podían. Así está. Aquí dice, para terminar con todos los héroes de los cuales he hablado, dice aquí, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, la palabra que recibieron de Dios, no recibieron lo prometido. Porque nosotros aquí no vamos a recibir, hermano, lo más grande que tenemos. Y es esa gran salvación que viene de parte de Dios. Lo que viene Dios para nosotros, hermano, es grande, es precioso. Por favor, créalo. Entonces, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Sí, les digo a ustedes, esperen ustedes ahí. No van a recibir lo que tengo porque tengo otros. Nos tiene a nosotros, a los de estos siglos. Estamos aquí ahora. Que Él quiere que usted y yo le reciba la palabra a Él, la crea y la viva. Y sea un hombre de fe, que dé testimonio de fe, que mi vida, mi manera de hablar, mi manera de ser, mi manera de vivir, mi manera de vestir, mi manera de todo, de honra a Dios, de testimonio de Dios. Hermano, mire, si mi esposa a mí me dice, usted no va el domingo a la iglesia, usted me queda aquí conmigo. No, estoy poniendo un ejemplo. Tampoco, pues, estoy poniendo un ejemplo. ¿Sabe qué? Y yo la veo llorando y la veo así desesperada. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Me quedo con mi esposa porque tengo que tener paciencia con ella. La Biblia dice que ama a tu mujer, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Ahora, si yo me quiero quedar con ella en la casa, pues es otra cosa. Pero es que yo ya no estoy para agradarme a mí mismo, tengo que agradar a Dios. Entonces, si Dios, lo que me diga Dios, eso voy a hacer, así los demás no les guste. A mí no me importa. Es a Dios. Por eso es que andaban así. Eran errantes porque no podían compartir. Tenían que hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Ahora,
Hermanos, miren este ejemplo. Zacarías, ese fue un profeta. Dice segunda de Crónicas 24:20, dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaya, y puesto en pie donde estaba más alto de todo el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los va a dejar a ustedes. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Se para este hombre a decirle la verdad, hermano, y lo que recibe es piedra, y lo matan. Ahí está. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, creo que es en Mateo, donde dice que el Señor va a cobrar la sangre de todos los profetas que ellos mataron. La va a cobrar, porque era su palabra. Ese hombre no se paró así a decir: yo les digo, ustedes han abandonado a Jehová, escuchen aquí al profeta. No, así dice Jehová: ustedes han dejado su palabra, han dejado sus mandamientos, y ahora Dios los va a dejar. Y ellos sabían si Dios los dejaba. Es que cuando usted conoce a Dios, usted se quiere amarrar de él, hermano. Usted se quiere agarrar de él y no irse de ahí, porque usted sabe cómo le va a ir si se va a él. Entonces, ¿sabe que alguien sabe cómo se llama el profeta mesiánico? Isaías. ¿Sabe cómo murió él? Aserrado. Lo aserraron con una sierra, lo partieron, hermano. Mire, aquí hay otro Urías, pero no el Eteo. Urías fue muerto a espada. Jeremías 26:20, lo dice Jeremías. Dice: hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Simeas, de Kiriat Jearimín, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos los príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor. Ese sí, un poquito carnal. Se fue, huyó a Egipto, se fue para el mundo. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto. Y oiga eso, hermano, era mejor que se hubiera entregado ahí de una vez, pero no quiso, huyó, le dio miedo. Pero por allá lo buscó el rey, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros de los del vulgo. Eso hizo un profeta que vino y les dijo al pueblo la verdad. A veces nosotros no vamos a ser muy bien queridos, pero mientras me quiera Dios, no tengo ningún problema. Andaron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas. Probablemente está hablando de Elías. Segunda de Reyes 1:8 dice: pero ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces le dijo: Elías Tisbita es este. Era Elías. Hombres que por la palabra de Dios hacían eso. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, una cosa. La gente de fe demuestran que son de fe a través de tres sucesos que marcan el pasado, el presente y el futuro. Y voy a terminar con eso. Primero, creemos a aquel a quien no hemos visto. Segundo, amamos a aquel a quien no hemos visto. Y tercero, esperamos a aquel a quien no hemos visto. ¿Cómo le parece a usted? ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Si creemos en alguien que no hemos visto, pero le creemos. ¿Cuánto le creen al Señor? Le creímos porque un día escuchamos el evangelio y lo obedecimos. Un día nos arrepentimos, nos bautizamos y nos llenamos del Espíritu Santo, y lo que somos hoy lo somos porque la palabra de Dios lo dice, porque escrito está, y lo dijo esa niña esta mañana allí. No, fue la hermana Cindy. ¿Sí o no? Marcos 16:15. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, la Biblia dice, será condenado. Lo siento, si usted no se bautiza ahora que es mayor, grande, se bautiza, ¿qué significa? Si usted no renuncia a su vida, si usted no se desprende del mundo y del pecado y de la carne, si usted no se entrega a Jesús, usted se va para el infierno. Y ódieme por eso si quiere,
pero mejor les decirle la verdad y no como por ahí, hermano. Será el problema, que me voy a dar clases de bautismos allá en la prisión. Y cuando yo les empiezo a hablar a ellos de que tienen que renunciar, de que tienen que cambiar, de que tienen que morir, ya no querían, porque les dieron un mensaje equivocado. No, es que el Señor es bueno. Eso se le dicen allá: venga, tranquilo, que el Señor lo recibe tal como usted es. Siga bueno, trate de ser bueno. Le voy a decir una cosa, hermano. Mire, esto es así como lo estoy hablando. Y lo estoy hablando con toda seriedad y con toda seguridad para que los hermanos, díganle a la gente que hay un lugar en el Alto Manhattan donde les predican la verdad, donde les dicen cómo ir de verdad al cielo, cómo alcanzar esta salvación. Es así. Estaba un predicador así, predicando de esta manera, y vino un hombre de esos así que se justifican y le dice: mire, venga, un momentico. Yo soy una persona buena, no le hago daño a nadie, yo trabajo, yo mismo hago las cosas, yo ni siquiera intoxico mi cuerpo con ningún licor, nada. Es decir, yo soy una persona buena. Así que le voy a decir una cosa: si yo llego al cielo y allá su Señor allá no me recibe, entonces su Señor es un Señor injusto, porque él estaba predicando: solo el que recibe a Jesús, el que muere al mundo, al pecado, el que se desprende, el que le entrega su vida a Jesús, el que se hace hijo de Dios, son los que son salvos, decía él. Y él le dijo: no, yo no necesito hacer eso. Yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. Así que si a mí no me va a mandar para el infierno, porque yo no tengo razón para irme para el infierno. Yo solamente merezco irse al cielo. Y si yo llego allá y ese Señor suyo, ese Señor que usted está diciendo, no me recibe, entonces ese Señor es un Señor injusto. Entonces le dice el predicador: yo le voy a hacer una pregunta. Si usted se queda sin nada, se queda pobre, se queda sin qué comer, y llega usted a una casa de un rico y toca la puerta y le dice: señor rico, yo quiero que usted me reciba en esa casa. Yo soy bueno, yo soy una gran persona, yo no le hago mal a nadie. Por favor, déjeme vivir aquí en esta casa. ¿Sabe qué le va a decir el dueño de esa casa? Yo no te conozco. ¿Quién es usted para yo darle ingreso a mi casa, a que viva conmigo? Yo a usted no lo conozco. Lárguese de aquí. Porque a Dios hay que conocerlo. Por eso al que le creemos sin haberlo visto, es porque cuando usted le creyó es porque usted ya sabe quién es Él. Es más, no solamente ha creído, hoy ¿cuántos lo aman sin haberlo visto? Vea, creemos en aquel a quien no hemos visto. ¿Se acuerda, cierto que sí? ¿Cómo le parece que los que lo vieron un día se dieron cuenta de que el Señor murió en la cruz del Calvario, pero no se dieron cuenta por qué el Señor murió en la cruz del Calvario? Sus discípulos. Ese mismo domingo de la resurrección, ese mismo domingo ellos estuvieron en culto ahí, estaban reunidos, pero faltó Tomás. Tomás no vino a culto y se quedó yo no sé a dónde. ¿Para dónde se fue? Se fue al desfile puertorriqueño. A veces el domingo a veces hacen eso. Bueno, y cuando llegó a culto, ya el culto había terminado, pero el Señor se les presentó ahí. Las puertas estaban cerradas, ya tenía el Dios un cuerpo glorificado. Jesús entró y le dijo: aquí está. Ellos se asustaron, le dijo: no teman, soy yo. Y el Señor los bendijo esa noche. Pasa a vosotros, los bendijo y les dijo: reciban el Espíritu Santo, así como los envío, yo los envío a ustedes. Y los envió a predicar el Evangelio. Ahí les dijo eso. Ellos se confortaron, pero cuando llegó Tomás, dijo Tomás: no, yo no creo. Yo no creo. Sí, vino todos, el testimonio de todos. Para él no era un incrédulo. Y entonces dijo él: vea, hasta que yo no vea el costado, la señal la señal en sus manos, yo no voy a creer. Y el Señor lo escuchó, porque como Él lo escucha todo y lo ve todo. A los 8 días estaban otra vez reunidos ahí, todos miedosos ahí, todos otra vez con miedo y todo. Pero ahí estaba Tomás y apareció el Señor. ¿Sabe qué hizo Tomás? Apenas lo vio, vino y se paró frente a él, se arrodilló y dijo: Señor mío y Dios mío. Y le dice el Señor: ¿por qué me ves, crees? Ven, tócame.
Mira que estas son mis manos, mira, 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 mira mi costado, aquí está. ¿Sabe qué dijo el Señor? Más bienaventurados son los que aún sin ver creen. ¿Cuántos hay de esos aquí esta noche, esta mañana? ¿Necesitas verlo? No, está aquí. Aquí está hablando, está hablándonos. Amén. ¿Por qué, hermano? Mire, es más, no te preocupes. Si tú no lo ves, Él sí te ve. Natanael, llegó Felipe y lo halló. Natanael, ven, ven. Cuando le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dijo, hemos hallado a aquel que a quien escribió Moisés de la ley, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe dijo, ven y ve, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Sí, ¿cómo así? ¿Cuándo nos vimos? No, él le dijo, respondió Jesús, antes que Felipe te llamaron, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y él sabía que había estado debajo de la higuera. Yo no sé qué estaba haciendo. Quizás número uno, no sé, pero allí estaba. ¿Y qué pasó? Ahí lo vio Dios, porque él sabía que estaba solo debajo de la higuera. Entonces se dio cuenta de que era Jesús, porque Él lo ve todo. Él ve tu dolor, Él ve tu angustia, Él ve tu soledad, Él ve todo, Él lo entiende todo. Lo único que Él espera es que tú le creas. Le creas. Oh, a quien creemos sin haberle visto. A quien amamos, amamos sin haberle visto. Dice el apóstol Pedro, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Hablando de qué? Del bautismo. Hablando del bautismo. Está hablando del bautismo en este momento en 1 de Pedro 1:3. Para una herencia incorruptible, porque somos hijos de Dios, ahora tenemos una herencia. Yo ya me gasté la que mi mamá me dejó, pero mi padre me tiene una mejor. No me la gasté, se la di a mis hijos. No está bien, pero de todas maneras la gastamos. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Vea, a quien amáis sin haberle visto, porque entendemos el evangelio. Porque es que lo que pasó en mí, lo que me cambió, lo que impactó mi vida fue el evangelio de Jesús. Fue Él. Por su palabra me impactó, hizo un cambio en mí, y por eso tengo una nueva vida. Tengo la familia que tengo, los hijos que tengo, la esposa que tengo, el ministerio que tengo, lo tengo por Él. Si no, ¿qué sería de mí? Yo ya estaría muerto, hermanos. Yo tenía un programa de muerte. En el año 85 tenía un programa de muerte. A mí me iban a matar, ya estaba listo para matarme. Ahí me iban a matar, pero Dios me dejó salir, me dio una puerta para que yo escapara. Pero ahí fue donde yo conocí el evangelio, y ahí me entregué, y por eso estoy vivo, hermanos. Y por eso soy lo que soy. ¿Por qué? Por esto, hermanos. Ahora yo les digo una cosa. ¿Qué pasa? Yo le creí en aquel tiempo sin haberlo visto, y ahora lo amo sin haberlo visto. Pero tengo otra cosa. Lo espero sin haberlo visto, y lo estoy esperando, hermanos. Lo estoy esperando. Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía. ¿Cuántos tienen ciudadanía americana? Algunos son tan orgullosos con esa ciudadanía. No, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Escucharon eso? Mire, solamente falta un cambio.
Nosotros no hemos sido completamente cambiados, transformados. No, falta el cuerpo. El alma ya, el espíritu ya está lista para irse con el Señor. Está lista, vive para Él. Satisface a Dios mi alma y mi espíritu. Pero mi carne no, mi cuerpo no. Ella necesita una redención. ¿Cuándo va a ser la redención? El día de su venida. El día de su venida. Porque el día de su venida, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Primera de Corintios 15:51 lo dice claramente. Esto, porque va a venir el Señor así, vas a aparecer, ese que esperamos en las nubes, ese va a llegar, y cuando llegue, cuando estemos subiendo al aire, ahí este cuerpo se va a deshacer, se va a caer aquí, y el Señor me va a dar un cuerpo glorioso para vivir el milenio aquí, donde no va a haber arrugas, donde no van a haber gordos, donde no van a haber cosas de esas. Vamos a tener un cuerpo glorificado para la gloria de nuestro Dios. ¿Sabían eso? Amén, ahí está. Ahí no importa, hermano. Lo único que yo le digo es que yo lo estoy esperando. Pero si usted no lo está esperando, yo le voy a decir algo. Él viene por ti. Un momentico, son dos cosas diferentes. Si usted le está esperando, usted se prepara. Usted se santifica cada día. Usted se prepara para eso. Porque usted lo está esperando. Claro, hermano. Entonces imagina una muchachita que tenga su novio y que vaya a llegar el novio y ella todavía con las lagañas aquí, sin lavarse la boca, toda sucia ahí en pijama. Ya viene el novio a visitarla y ella ahí toda desarreglada, toda mechuda ahí, toda ahí. ¿Usted se imagina? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el novio? No, pues el novio renuncia. ¿Qué pasa, iglesia? Él viene por nosotros. Yo le estoy esperando, yo me estoy preparando. ¿Tú te estás preparando? Prepárate porque Él viene. Esperamos al que no hemos visto. Pero de todas maneras, si tú no estás preparado, Él viene por ti. Y si tú no estás preparado, tú no te vas. No te vas. Ni te vistas que no vas. No vas. Tienes que prepararte. Miren, y la Biblia lo dice claramente en el último capítulo de la Biblia. He aquí yo vengo pronto. Capítulo 22, verso 11 de Apocalipsis dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Perdón, ¿dónde está ese versículo? ¿Es el 10? Creo que sí. A ver, oiga, hoy los versículos se me están yendo para arriba y para abajo, ¿no? El verso 10 y terminamos, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis 22, 10? ¿Alguien me dice? ¿Cómo empieza? Bueno. Bien, entonces dice, ok, entonces el 11, dice así. Dice el 11, es más adelante que lo dice. Dice aquí: el que es injusto no lo está esperando. El que es inmundo, vea, mano, injusto e inmundo son los carnales, son los naturales, son los que viven en el mundo, son los que no han tomado la decisión de morir, son los que no se han bautizado, son los que viven conforme a su propia naturaleza, a su gusto, a su placer, su vida. Esos son los injustos y los inmundos. Estoy hablando en el término espiritual de Dios, así los ve Dios. Ahora dice aquí: el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahí viene el versículo que yo digo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ahí dice: para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que se preparan, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Malos perros estarán fuera, y los hechiceros, y los idólatras, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos, yo no había quedado tan satisfecho con un mensaje como este. Pero si ustedes están calladitos fue porque como que la palabra entró, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Hermano,
sígale creyendo al que no has visto. Siga amando a quien no has visto. Y siga esperando al que no has visto. Porque Él te oye, Él te ve y Él viene por ti. Eso se llama fe. No lo hemos visto, pero le creemos. Lo amamos y no lo hemos visto. Y lo esperamos porque tampoco lo hemos visto. Pero sabe una cosa, eso es verdad, porque eso se llama fe. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren, de los que están aquí y han oído esta palabra y saben que fui completamente bíblico, cuántos que están aquí todavía no han muerto al mundo, al pecado y a la carne? ¿Cuántos sienten que todavía son la misma persona de siempre, que no han tenido una transformación y un cambio en su vida? Yo le invito a que dé un paso adelante. Yo quiero orar por usted para que usted tome la decisión hoy. Póngase de pie, por favor. Si hay alguien que diga: yo necesito un cambio en mi vida, este es el día que usted debe tomar esa decisión. Si usted ya la tomó, esta es una tremenda bendición, que yo en esta mañana sepa de que todo este pueblo está listo para irse con el Señor. Pero si hay alguien aquí que nos visita y quiere entregarse hoy a Jesús y entregarle su vida, no tenga temor, venga aquí, yo quiero orar por usted. Y quiero presentarle su vida a Jesús para que usted deje entrar a Jesús y Jesús mate el viejo hombre. Acabe con esa parte de su vida que no sirve, que arruina su vida, su prosperidad, su bendición. Jesús lo hace a través de la espada del Espíritu con su palabra, y te hace ser una nueva criatura, nacer de nuevo. Si alguien quiere eso, es el momento para que usted tome su decisión. Y si usted ya la tomó, dele gracias a Dios y dígale: Señor Jesús, yo quiero por la fe dar testimonio de ti, y quiero seguir viviendo para ti, preparado para ti, porque yo creo, porque yo te amo y porque yo te espero. Porque, diga conmigo, porque yo te creo, porque yo te amo y porque yo te espero, aunque no te he visto. Levanten sus manos. Padre Celestial.